expresaré que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, Rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Fede Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Enviamos un gran saludo, un abrazo en la distancia, donde quiera que se encuentren sintonizando esta transmisión. Le damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa. El programa se llama Liberándonos en Comunión, que se transmite sábado a sábado a las 10 de la mañana, hora de El Salvador, y también los días miércoles a las 12 del mediodía, hora de El Salvador. Y este programa es organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Carlos Cardona, del colectivo digital de Europa. Vivo en Milán, Italia, y siempre con orgullo del Frente Intercontinental del FMLN. Me acompaña don Luis Alberto García, presidente de la Asociación Apostólica de El Salvador. Y le vamos a pedir que se presente a don compañero Luis ahí, que nos va también nuevamente a apoyar y dar sus conceptos muy personales sobre el tema que nos ocupa este día, que hoy vamos a seguir en la lógica de la gestación de la teología y la liberación. Vamos a continuar conversando sobre el tema crecimiento, temores y esperanza. Así que Luis, adelante. Muy buenos días, estamos aquí entonces ahora en este nuevo sábado, ¿verdad? Presentando este programita, ¿verdad? Que pretende un poco orientar e iluminar sobre el tema de la teología de la liberación. Mi nombre es Luis García, estoy aquí para servirles, ¿verdad? Ahí para todos los que nos ven y escuchan en este programa tan importante que es del Frente Intercontinental, ¿verdad? Y que llega pues a una buena parte de la militancia del FMLN y también a otros, ¿verdad? Que lo ven o lo ven precisamente para el análisis, ¿verdad? De la situación del país y de América Latina.
Gracias, Luis Alberto. Sí, somos el Frente Intercontinental del FMLN, ¿ok? Canal oficial de la militancia en el exterior. Y antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones sábado a sábado, miércoles a miércoles o durante toda la semana en cualquier parte del mundo. Así que, repitiendo, antes de entrar en materia, queremos hacer una denuncia pública y solidarizarnos con una comunidad allá del Distrito 5. Esta comunidad se llama Ojos de Agua, cerca de la iglesia Altos de San Roque, en la zona ahí de la calle Lara, zona de la Inco, y es precisamente que se ha abierto un hoyo de una profundidad que si no se atiende con tiempo, esto se puede convertir en una cárcava. Porque no sé a cuántos metros, pero digamos como a un medio kilómetro pasa el río hacia el Guate, ¿ya? Y peligroso se forma una cárcava desproporcional. Y nos preguntamos, ¿dónde está la DON? O sea, ¿dónde está la Dirección de Obras Municipales? Le preguntamos a la ciudadanía. Así que, bienvenido Luis, gracias nuevamente por estar con nosotros sábado a sábado. Y Claro. vamos a entrar en materia y como estamos reflexionando, analizando el tema de la teología de liberación, sobre todo sus orígenes, sus antecedentes históricos, dónde nació esto, ya lo vimos en los programas anteriores, hemos venido conversando sobre esto. Y hoy, pues, siguiendo esa ruta de tiempo, vamos a hablar sobre el crecimiento, temores y esperanzas de la teología de liberación. Y vamos a tomar como línea de tiempo 1972-1979, un periodo especial donde la teología de la liberación, aparte del crecimiento y todo el mensaje de vida y esperanza que transmitió, también tuvo sus tumores y también tuvo una férrea oposición, ¿ya? Y de eso vamos a estar hablando esta mañana, bueno, en hora de El Salvador, ¿va? Así que Luis, quisiéramos iniciar preguntándote lo siguiente. ¿En qué año, precisamente así en específico, en qué país y ciudad a nivel de América Latina comienza esta feroz oposición en contra de la teología de la liberación? Bueno, sí, como ya en programas anteriores, ¿verdad? Hemos visto cómo acontecimientos como el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y posteriormente ya la aplicación de los contenidos del Vaticano II se desarrollaron en América Latina, a través de la Segunda Conferencia Episcopal en Puebla, en Medellín, ¿verdad? Que se dio la Segunda Conferencia Episcopal, que eso básicamente le dio un impulso, digamos, a la teología de la liberación. Posteriormente a eso, empezaron a venir toda una avalancha de oposición, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De ataques, ¿verdad? En contra de la teología de liberación. Históricamente podemos ubicar ahí que se dice, ¿verdad? Que fue precisamente en 1972 que comienza este ataque a la teología de la liberación, ¿verdad? Como digo, como antecedente primario está precisamente el surgimiento, ¿verdad? De dónde viene el origen de la teología de la liberación. Pero es precisamente después, ¿verdad? De la 14ª conferencia
o más bien asamblea, una reunión general que se desarrolló por parte del CELAM, de la Conferencia Episcopal de América Latina, en que fue elegido el secretario general del CELAM, el arzobispo colombiano Alfonso López Trujillo, ¿verdad? Él básicamente después que vino en la segunda conferencia que se desarrolló en Colombia, en Medellín, fue, ¿cómo se llama? Fue ordenado, digamos, como arzobispo auxiliar de Medellín. Luego después, ¿verdad? Él asume la Secretaría General del CELAM y ese puesto pues le perdura a él hasta 1984. Este señor, este arzobispo, ¿verdad? Al ser elegido como secretario general del CELAM, él empieza también a ser uno de los principales o férreos opositores a la teología de la liberación, ¿verdad? Y empieza como también a generar, ¿verdad? Opiniones, ¿verdad? Que van en descrédito precisamente de la teología de la liberación. Y quisiera señalar acá algunos de los argumentos, ¿verdad? Que plantean, ¿verdad? Dice que la teología de la liberación, dice que o sea, el argumento, digamos, para descalificar a la teología de la liberación parte de que la teología de la liberación no es más que un análisis marxista. Y donde dice que, y dice él, bueno, y los detractores de la teología de la liberación, dicen que manipula los textos bíblicos y reduce digamos, toda la dimensión eclesial, espiritual, digamos, al ámbito político. También dicen que se vacía de contenidos el magisterio y confunde la liberación o la liberación cristiana con la promoción exclusivamente temporal. Y por ello, porque reduce a Jesucristo a una dimensión puramente terrestre. Más o menos por ahí va el argumento, ¿verdad? O los argumentos que se empiezan a esgrimir alrededor de todo lo que ya hemos hablado anteriormente de lo que es la teología de liberación. Entonces, para responder de manera concreta a tu pregunta, es precisamente es en 1972 que comienza este ataque, ¿verdad? Y se da en la ciudad de Sucre, en Bolivia, porque es allí donde se desarrolló esta Asamblea General del CELAM, la 14ª Asamblea General del CELAM, y donde es elegido este señor, arzobispo, ¿verdad? Alfonso López Trujillo, quien entonces está, ¿verdad? En ese cargo hasta 1984, ¿verdad? Y desde ahí se desarrolla todo ese ataque. Evidentemente, pues, esa oposición fuerte, ¿va? Donde decían que habían dos teologías de la liberación, ¿va? La teología marxista de la liberación, ¿ya? Que algunos las consideraban como una filosofía de la liberación, y sobre todo, pues, esta oposición, como ya bien lo apuntaba Luis Alberto, comienza ya en la ciudad de Sucre, en Sudamérica, ya en Bolivia. Estamos hablando del año de 1972. También otro filósofo e historiador de la teología de la liberación, Enrique Dussel, y uno de sus iniciadores, dice que a partir de 1972 las críticas contra la teología de la liberación se hicieron cada vez más frecuentes, permanentes, sistemáticas. Y según el Monseñor López Trujillo, como ya lo mencionaba, según Monseñor López Trujillo,
hay dos teologías de la liberación, ¿va? Y precisamente este que llegaría a cardenal, o sea, el colombiano Alfonso López Trujillo, que fue electo, como ya lo decía Luis, secretario de la presidente de la CELAM, o secretario Luis, El secretario, secretario general y secretario del secretario CELAM. general del CELAM. O sea, es uno de los opositores más destacados de la teología de Jehová. También fue nombrado, entre algunas de las cosas, ¿va? Para poder entender esto como obispo auxiliar de Bogotá, tras el primer viaje de un papa al continente americano. Sí, Estamos así es. hablando de Pablo VI, que inauguraría la segunda conferencia de episcopado en Medellín, o sea, en Colombia. Y ahí donde fue nombrado secretario general de la en la reunión del organismo allá en Sucre, Bolivia. Sí, quizás Y mencionar, sí, quizás sí, Luis. mencionar que habían, por supuesto, ¿verdad? Que mencionamos a López Trujillo digamos, como por la pregunta, ¿verdad? Donde más o Sí. menos empiezan los ataques, pero también hay que podríamos mencionar a otros, por ejemplo, a Roger Beckerman, un sacerdote jesuita, digamos, sociólogo, que también, desarrolló, digamos, también algunas conferencias, algunos escritos, ¿verdad? En oposición a esa teología de liberación y también con esos ataques, ¿verdad? De igual manera podemos mencionar a Raúl Francisco Prim- Primatea, ¿verdad? Que también fue un argentino, ¿verdad? Cardenal, por cierto, arzobispo de Córdoba, que también estuvo, ¿verdad? Posteriormente también a Ratzinger, ¿verdad? Que fue después nombrado por la Sagrada Congregación de la Fe, ¿verdad? Que mantuvo una censura, ¿verdad? Hacia todo lo que era o huelía a la teología de la liberación. Y por supuesto, Ratzinger que posteriormente llegó a ser también papa, ¿verdad? Benedicto XVI. Entonces, así sucesivamente esto, digamos, como son algunos de los nombres que podemos mencionar, digamos, férreos, digamos, oponentes a la teología de liberación, y que y todo eso precisamente surge allá, como decimos, allá por el 72, posterior, ¿verdad? Posterior al Vaticano II, pero sobre todo a la segunda conferencia episcopal de Medellín, que fue el empuje, fue como el detonante, digamos, para América Latina, el desarrollo de una teología liberadora para nuestros pueblos de América Latina. Ok, gracias Luis. Queda claro pues que fue en el año de 1972 allá en la ciudad de Sucre, en Bolivia, donde inició esta mordaz, férrea oposición en contra de la teología de la liberación. Pero muy a pesar de eso, nació y nació para quedarse, ¿va? ¿Ya? Así es. Y todavía está presente, no solo en nuestro añorado El Salvador, sino que a nivel de América Latina hay experiencias muy ricas de las comunidades, de esas comunidades eclesiales de base, pero también a nivel mundial. Ok, estamos conversando con Luis Alberto García, presidente de la Asociación Apostólica por la Vida y por la Paz de El Salvador. Y esta mañana estamos conversando sobre el tema crecimientos, temores y esperanzas, siempre de la teología de liberación. Y siguiendo eso, Luis, vamos a conversar un poco sobre aquellos acontecimientos significativos, siempre en la línea de tiempo, ¿va? Porque es bien importante conocer cuáles fueron esos acontecimientos significativos entre 1972 y 79, ¿va? Y esto, nos gustaría que nos mencionara algunos acontecimientos que marcaron no solo esa férrea oposición, sino que también la continuación y permanente lucha no solo de sacerdotes, obispos, laicos,
sino de que gente puramente del pueblo. Sí, siempre hay que, siempre hay que ubicarse también en el contexto, ¿verdad? Veníamos, ¿verdad? Hablando de aquellos dos grandes acontecimientos, como lo voy repitiendo, ¿verdad? Vaticano II, donde la iglesia se abre al mundo. De ahí la aplicación, eso en Medellín. Y después de Medellín, en 1968, en 1968 también se empieza a desarrollar lo que es ya los contenidos y a profundizar en la reflexión sobre la teología de la liberación y de su aplicación concreta en la realidad del continente de América Latina. Es así como se da un acontecimiento, bueno, voy a mencionar 5 acontecimientos que son importantes. Uno, un acontecimiento que se da entre el 8 y el 15 de julio de 1972, donde hay un encuentro de teólogos, ¿verdad? O sea, ya de teólogos en la línea de la liberación, son teólogos de América Latina, pero también son teólogos se incorporan a este primer encuentro de teólogos, también europeos. Este encuentro básicamente se da allá en España, se da en Madrid, y sobre todo se incorporan los teólogos españoles, que es importante, digamos, porque también vienen a dar un aporte posterior. Y aquí entonces en esta reunión se ve el sentido del método del pensamiento teológico. O sea, y claro, por supuesto, como ya habían las orientaciones que habían salido del Vaticano II y de Medellín, ya la aplicación, entonces, el método teológico tiene una parte esencial, es que parte la teología que se empieza a desarrollar con la teología de liberación, es que parte de la realidad. O sea, no es, digamos, la reflexión teológica ya no se hace fuera en otras dimensiones, ya sea en dimensiones escatológicas, espiritualistas, fuera de la realidad, sino que entonces se enfoca a partir de las mismas condiciones, las mismas necesidades que el ser humano, que la persona humana tiene frente a su realidad. Entonces, ahí se empieza a hacer la reflexión y se empieza a desarrollar ya una teología, ¿verdad? Acordémonos que la teología es la ciencia que estudia a Dios. Y en ese sentido, este estudio teológico, esta reflexión y este encuentro entre teólogos le da profundidad, le da sentido a la ciencia teológica. Otro acontecimiento, digamos, el segundo acontecimiento que quería yo destacar, también que entre el 11 y el 15 de agosto de 1975 se desarrolla otro encuentro teológico, ¿verdad? Se viene a desarrollar en México. Y lo mismo, igual, se vuelve a profundizar el método teológico y a recoger el sentir del Concilio Vaticano II. Y el sentir del Concilio Vaticano II precisamente es de cuál es la realidad o la dimensión, ¿verdad?, que cada ser humano tiene, ¿verdad?, en su vida propia. Por ejemplo, en la economía, en la política, en su diario vivir, ¿verdad?, en su matrimonio, en su hogar, y esencialmente también su relación con el trabajo, ¿verdad? O sea, en donde se ve ahí la necesidad de el estudiar, ¿verdad?, la relación obrero-patronal. Entonces se profundizan en este encuentro, en este segundo encuentro, en 1975, los teólogos también estudian esas características, digamos, sociales, políticas, económicas, en las cuales todas las personas, los seres humanos, y sobre todo las condiciones de los latinoamericanos se encuentran en aquel momento, ¿verdad? Otro acontecimiento importante fue fue
Otro encuentro que desarrolló en 1976, entre el 5 y el 12 de agosto. Este se desarrolló en Tanzania, en Dar en Salaam, y la importancia de este encuentro es que le da origen a la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo. Y esto es también otro aporte importante, porque en medio de aquellos ataques que habíamos mencionado, ¿verdad? Pero estos encuentros, teólogos, sacerdotes, obispos, ¿verdad? Pensadores, intelectuales, laicos, ¿verdad? También se va profundizando la reflexión alrededor de estos encuentros. Y en se crea entonces, en este tercer, digamos, acontecimiento importante, se crea esa asociación ecuménica. O sea, aquí hay participación de pastores, evangélicos y sacerdotes, laicos, ¿verdad? Hay un encuentro ecuménico. Y se crea entonces la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, sobre todo de Asia, África y América Latina, alrededor de los grandes problemas que se está viviendo, el colonialismo, ¿verdad? Y las dictaduras, el desarrollo de las dictaduras, el régimen de seguridad nacional que se vivía en América Latina, ¿verdad? Entonces, y por eso se da entonces un acontecimiento importante. Un cuarto acontecimiento que me parece a mí que fue importante fue precisamente cuando se empezó a preparar, ¿verdad? La tercera conferencia episcopal latinoamericana, ¿verdad? En esa tercera conferencia, entonces se hizo una convocatoria para preparar precisamente esa tercera conferencia episcopal latinoamericana y que posteriormente para el 79 se desarrolló en Puebla, ¿verdad? Entonces, esa tercera conferencia también es un acontecimiento interesantísimo, importante, porque ya aquí acordémonos que desde 1972 venía el ataque hacia la teología de la liberación, precisamente por el secretario general del CELAM, que incluso elaboró López Trujillo con otro grupo de teólogos, prepararon un documento que le llamaban de introducción para la tercera conferencia episcopal, ¿verdad? Que se iba a desarrollar en Puebla. Elaboraron un documento, pero que ese documento preparatorio que hicieron ya iba con una intencionalidad de obstaculizar y frenar a la teología de la liberación. Más sin embargo, cuando ese documento llegó a los obispos, ¿verdad? De Brasil, sobre todo, que fueron protagonistas en el desarrollo de la teología de la liberación, pero en otros países de América Latina, donde ya la teología de la liberación había agarrado fuerza, entonces es allá donde ya en el terreno concreto, ¿verdad? De los obispados, o sea, los obispos que ya en la línea de la teología de la liberación le dieron vuelta a ese documento y no aceptaron, ¿verdad? Un documento preparatorio que iba a socavar, ¿verdad? Los lineamientos que se traían del Vaticano II y de Medellín, ¿verdad? Entonces, posteriormente podemos hablar un poco de cómo se dio este acontecimiento, pero este acontecimiento también fue importante. Puebla, la tercera conferencia episcopal desarrollada en Puebla, otro acontecimiento que le dio avance, aún con toda la intención de bloquear y de sabotear la conferencia episcopal de Puebla. Aún así, Puebla significa un avance grandísimo en el desarrollo del pensamiento y la teología de liberación y el desarrollo de la iglesia y su espiritualidad liberadora en América Latina. Y de allí podemos mencionar como un quinto punto, ¿verdad? De estos acontecimientos importantes, ya fue el desarrollo de la teología en sí, con una serie de documentos, ¿verdad? Tratados, reflexiones,
conferencias que se desarrollaron a partir, digamos, de la producción teológica de teólogos como Leonardo Boff, Clodovis Boff, Raúl Valera, John Sobrino, Ignacio Yacuría, Enrique Dussel, ¿cómo se llama? Pablo Richard, que por cierto, Pablo Richard, tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de en 1987, ¿verdad?, estar un grupo de salvadoreños en el Departamento Ecuménico de Investigaciones de Costa Rica, en donde había la participación de laicos, ¿verdad?, dirigentes, líderes, sacerdotes, religiosas, donde había un encuentro. Tuve oportunidad de participar en uno de esos encuentros en 1987 con el Departamento Ecuménico de Investigaciones, en donde había conferencias con teólogos, ¿verdad?, destacados, y en este caso con Pablo Richard, ¿verdad?, Frank Hinckelhammer, Hugo Assmann, entre otros, ¿verdad?, que hacían esa reflexión. Entonces, o sea, en este quinto punto, más que un encuentro, fue como la producción teológica que se desarrolló, ¿verdad?, en América Latina. Más o menos ahí, con estos 5 acontecimientos, que por supuesto son, no, son incontables los acontecimientos que se dieron en este periodo, pero puedo marcar que más o menos estos acontecimientos le dieron fortaleza al movimiento, a la reflexión teológica y a la lucha por la liberación de los pueblos desde una perspectiva liberadora de la iglesia. Gracias, Luis. Gracias. Estamos conversando con Luis Alberto García, presidente de la Asociación Apostólica por la Vida y por la Paz de El Salvador. También agradecemos a todas las personas que están conectadas a esta hora del día, que nos están siguiendo. Los invitamos a que continúen siguiéndonos, a que le den compartir, que comenten este conversatorio. Es bien importante dar ese tipo de seguimiento, ese tipo de aportes. Y siguiendo ya lo que Luis Alberto decía, bueno, no solo podemos hablar de cuándo inició y dónde esa oposición feroz, mordaz. Ya Luis hablaba de los acontecimientos que se vinieron desarrollando producto o para dar respuesta a esa oposición, para derrotar esa férrea oposición ultraconservadora que se desarrolló en esos tiempos y que todavía existe. Es que por eso se dice que, ¿cómo se llama? La teología de la liberación también es un punto también de contradicción, ¿verdad? Dentro de la iglesia y la sociedad, ¿verdad? Y eso vamos a reflexionarlo también. Ok, pero también es bien importante, Luis, que veamos los avances, porque no solo fue oposición, va. No, es que Hubo una respuesta, ¿ya? hubo. Una respuesta organizada, planificada de gente pensante, ¿ya? Ya tú te referías a muchos teólogos de la liberación de avanzada, ¿va? De avanzada, y que todavía ese legado de los teólogos está presente. Y precisamente por eso que estamos nosotros acá discutiendo, partiendo de que tanto Luis Alberto como su servidor fuimos crecidos en las comunidades eclesiales de base, ¿va? Entonces, Luis, ¿nos podrías resumir los avances importantes de la teología de la liberación que acaecieron siempre en esos años de 1972 y 79 y que hoy en día todavía son parte de esta vivencia espiritual, de esta concepción de vida que se desarrolla a nivel de América Latina? Luis Alberto.
Bueno, La voy a cámara, tratar- la cámara. perdón, ahí vamos. Que vamos a hablar sobre los avances importantes de la teología de la liberación. Y Luis nos va a hacer un resumen, porque como Sí. repito, no solo fue oposición, sino que hubo una respuesta. ¿Okay? Sí. Bueno, yo quiero aprovechar esta pregunta y este tema para dar estos avances que fueron importantes de la teología de la liberación, pero darlos en forma de claves que nos sirvan, digamos, a todo, en este programa y sobre todo a las comunidades y precisamente también a los revolucionarios, ¿verdad? Aquí quiero acuñar algo, ¿verdad? Ustedes en repetidas veces han hablado no solamente de la opción preferencial por los pobres, sino se han hablado de De la la obligación obligación, ¿verdad? y compromiso. Exacto, la obligación y compromiso, que es obligación para todo revolucionario, ¿verdad? Ya, o sea, se supone que el desarrollo de su conciencia avanzó y por lo tanto entonces ya se convierte en una obligación, ¿verdad? En un compromiso de vida y de mística de esa opción preferencial por los pobres. O sea, ya no es una opción nada más, sino que es una obligación. Pero eso precisamente yo quería acuñarlo porque es para todo revolucionario, para todos aquellos que nos escuchan en este programa, ¿verdad? Es una obligación. Pero la opción, por ejemplo, es un proceso. Es un proceso. Entonces, dentro de esos avances importantes que se dieron en América Latina sobre la teología de liberación, yo quiero destacar algunos elementos, ¿verdad? Quiero destacar al menos 7 elementos, a veces nos da el tiempo, pero darlos en manera de clave para nuestra praxis en la realidad de hoy. O sea, por ejemplo, dentro de esos avances que ha tenido la teología de liberación, en primer lugar, es ver cuál es el interlocutor, ¿verdad? Claro, para el diálogo de la teología de liberación. O sea, es evidente, y como lo hemos dicho ya en otro programa anterior, que mientras allá en Europa o en los países desarrollados, el problema allí es el ateísmo, ¿verdad? Que la gente no cree en Dios ni en un ser supremo, ¿verdad? Allí tienen otros ídolos, ¿verdad? Allí tienen otros ídolos. Pero vámonos pero vámonos a América Latina, ¿verdad? Por lo que reflexionaba en este acontecimiento en los países del tercer mundo, Asia, África y América Latina, el problema era la miseria y la pobreza generalizada. Entonces, el interlocutor con quien va a dialogar la teología de la liberación es precisamente que se pone aquí, que es la realidad latinoamericana. Para nuestro pueblo sería la realidad salvadoreña, ¿verdad? Por decir, o la realidad, por ejemplo, en este caso, de un cristiano en una parroquia o en una comunidad. ¿Cuál es, con qué debe dialogar, verdad? Un cristiano desde la perspectiva de la teología de liberación, ¿dónde es que debe dialogar? Precisamente es a partir de la realidad. ¿Por qué? Porque la reflexión es la siguiente, ¿verdad? O sea, ¿cómo anunciar a Dios en un contexto inhumano? O sea, porque esa fue la pregunta teológica que se hicieron, ¿verdad? ¿Cómo anunciar el reino de Dios? ¿Cómo anunciar el evangelio, ¿verdad? En un contexto de opresión, de miseria, de exclusión. ¿Por qué, por ejemplo, por qué en la comunidad que vos mencionaste al principio? ¿Por qué, por ejemplo,
se reparan las cárcavas, por ejemplo, o los hoyos casi de manera inmediata, por ejemplo, en las zonas más, donde hay zonas más acomodadas, La donde hay, reciente en la San Francisco. ajá, cabal, porque, por ejemplo, allá en el Escalón, por ejemplo, ahí no se tardan un día en reparar una calle, en reparar un problema, pero sin embargo en las colonias, así como Ojos de Agua, por ejemplo, ¿verdad? Que ahí pasan semanas, meses, años, ¿verdad? En donde la gente está, con problemas, digamos, y sin embargo, las autoridades, ¿verdad? No resuelven. Porque como son los pobres, ¿verdad? Son los oprimidos, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la pregunta teológica, ¿cómo anunciar a Dios en un contexto inhumano de exclusión, de miseria? Entonces, es ahí. Entonces, esta es una clave teológica importante, ¿verdad? Y este es un avance, digamos, también en materia de teología, porque mientras la iglesia, muchas veces, la iglesia conservadora se refugia, por ejemplo, en el tema de los sacramentos, en la espiritualidad más allá de la realidad, esta teología avanza precisamente a ver las condiciones de su condición humana, ¿verdad? Y su entorno en la comunidad. Por eso, en la realidad aquí es una clave política, es una clave teológica, es una clave sociológica, es una clave para poder estudiar, ¿verdad? Sobre todo la experiencia de fe y de evangelización de nosotros los cristianos y por lo tanto también de la iglesia. Una segunda clave, que es también un avance importante. Una segunda clave es la Biblia, releída desde los pobres, ¿verdad? El punto clave en la hermenéutica bíblica, básicamente, tiene que estar alrededor de la vida del ser humano y de la solidaridad, ¿verdad?, entre los pobres. Ya aquí entonces aparece, por ejemplo, por qué se desarrolla, hay una profundización más, ¿verdad?, de la cristología y de la teología latinoamericana, enraizada precisamente en aquel Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y entonces al estudiar la Biblia, al ver la Biblia y al ver a Jesús de Nazaret o a Cristo, cómo fue su comportamiento con los pobres, ahí entonces hay otro, porque sin Jesús, leer la Biblia sin Jesús como el centro de la Biblia, entonces también, o sea, por eso es importante la lectura bíblica, ¿verdad? Y ver a Jesús de Nazaret en relación con los demás y sobre todo con los humildes, con los pobres, con los, en este sentido, con los marginados, con las viudas, con los huérfanos, ¿verdad? Esa relación, esa lectura, ¿verdad?, nueva que se da en América Latina, ¿verdad?, también es una clave. Entonces, como ahora nuevamente los cristianos vamos a la hora de ver la Biblia en nuestra relación cómo hacemos nuestra relación o más bien la actitud de Jesús frente a los pobres, frente a las viudas, frente a los huérfanos, frente a los esclavos, ¿verdad?, frente a los endemoniados, ¿cómo fue? Entonces, esa lectura bíblica nueva es un punto clave también. A la hora entonces de que cada cristiano vaya a agarrar la Biblia, tiene que entonces ver, ¿verdad?, cómo su relación, no solamente de Jesús, sino que también ahora de él, en su relación con los pobres, con los oprimidos. ¿Ya? Esta es una segunda clave. La tercera clave, porque estoy hablando de avances, ¿verdad?, teológicos importantes. La tercera clave que quiero destacar es la relectura de la historia desde el reverso, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir, ¿verdad?, que es la visión histórica, que por ejemplo la visión histórica de los poderosos, ¿verdad?, es muy diferente a la lectura del Espíritu de Dios
que opera desde los humildes y de los sencillos. O sea, y desde la historia eclesial, desde la praxis de liberación. O sea, es diferente ver la lectura de la historia desde los poderosos que hacer la lectura de la historia desde los oprimidos, desde los pobres. Y esta es otra clave. ¿Por qué? Porque la forma de dominación que tiene precisamente el sistema es generar un mecanismo de dominación con la visión del opresor. O sea, los pobres, digamos, las comunidades, o sea, o en las iglesias, se da precisamente se da una formación bíblica teológica, pero con una visión a partir del opresor, ¿verdad? Cuando entonces la teología de liberación lo que viene a darnos una clave importante y avance, por lo tanto, en la lectura teológica, es que la lectura teológica hay que hacerla al revés, ¿verdad? No desde el opresor, sino hay que verla desde el oprimido. Y aquí la clave precisamente son los pobres, ¿verdad? Cómo los pobres están viviendo su situación. Y entonces esto da, por lo tanto, una lectura diferente, ¿verdad? Esta es otra clave importante. Esta clave, por supuesto, fue muy, ¿cómo se llama? Reflexionada y orientada por un filósofo argentino laico que es Enrique Dussel, que dio precisamente luces alrededor de eso, y ahí se suman otros teólogos, ¿verdad? ¿Verdad? Como Leonardo Boff y otros, ¿verdad? Que acuñaron y fortalecieron, ¿verdad? Esta clave de lectura teológica. Voy a avanzar, tal vez ahí después van surgiendo algunas preguntas. Una cuarta clave, ¿verdad? Una cuarta clave, o sea, estoy diciendo en forma de claves, ¿verdad? Porque estos nos ayudan a la lectura bíblica y teológica, que nos sirven para el hoy, ¿verdad? O sea, fueron elementos importantes desde el 72 al 79, pero que nos sirven para hoy, ¿verdad? ¿verdad? La otra clave es que la fuerza histórica de los pobres y la justicia. Los pobres no son solo el lugar privilegiado de la manifestación de Dios, ¿verdad? Sino los portadores fundamentales de la buena noticia de liberación. O sea, tratando de ahondar en este tema. Este tema lo profundizó bastante Gustavo Gutiérrez en su documento, en su libro después, que se llamaba La fuerza histórica de los pobres, y desde el reverso de la historia. ¿Qué es lo que está Gustavo Gutiérrez y los teólogos de la liberación están diciendo con esto? ¿Dónde se manifiesta Dios? ¿Verdad? O sea, ¿dónde está Dios? Y dice la teología de liberación, y esta es la clave teológica, que Dios se manifiesta en los pobres de manera preferencial. Si queremos entonces analizar, o sea, hacer teología, tenemos que hacerla también desde los oprimidos, desde los pobres. ¿Verdad? Porque en los pobres no solamente se encuentra Dios, sino que también ellos son los portadores fundamentales de la buena noticia. Cuando el pobre es capaz, ¿verdad?, de salir de ser objeto, ¿verdad?, y pasa a ser sujeto, ¿verdad?, entonces es ahí donde empieza su liberación. O sea, esta es otra clave importante y que fue un avance teológico. Un quinto, podemos decir que es la cristología desde América Latina. Profundizar en la praxis de liberación supone ahondar en la praxis histórica de Cristo. O sea que aquí entonces, en este sentido vamos a hablar entonces de la cristología. O sea,
Y tenemos que irnos entonces, ¿quién es el principal, en ese sentido, es impulsor, por decir, de la teología de la liberación? Es Cristo mismo, porque Cristo mismo se opuso precisamente, estuvo en contra del status quo, de la opresión existente en aquellos tiempos, en el tiempo de Jesús, y él mismo encauzó a su pueblo, ¿verdad? A una liberación. O sea, en una praxis liberando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Acompañando a las viudas, a los huérfanos, liberándolos liberándolos, por ejemplo, de los demonios, de sus enfermedades, de la misma situación de ignorancia, ¿verdad? Y que le causó eso, incluso persecución por aquellos, ¿verdad? Los poderosos de aquel tiempo, hasta ser crucificado y condenado en cruz, ¿verdad? O sea, que otra clave teológica, que no se puede hablar también de teología de la liberación, sin hablar propiamente de Jesucristo. Un sexto elemento es la espiritualidad y método, el método teológico. La evangelización tiene una clara dimensión concientizadora y politizadora. Una espiritualidad que no ayuda al cambio de corazón y mente son falsos, dice la teología. O sea que en este sentido, por eso de ahí la importancia del desarrollo de la teología de liberación. ¿Por qué? Porque y es ahí donde los detractores de la teología de liberación ven con un peligro precisamente la teología de liberación. ¿Por qué? Porque el desarrollo de esta lectura bíblica, del desarrollo de lectura desde Jesús de Nazaret, es precisamente es subversiva. ¿Por qué? Porque cambia. Los poderosos siempre quieren ver sometido a los pobres, a los pueblos. Mas, sin embargo, la teología de la liberación lo que hace es desarrolla el proceso de conciencia, desarrolla la conciencia, ¿verdad? De los pobres de una manera concientizadora, pero también politizadora. O sea, y la gente, un cristiano ya no solamente puede tener conciencia de su religión, ¿verdad? Sino que también, si no la pone en práctica, en una práctica concreta, ¿verdad? Con los pobres, acompañando, por ejemplo, a los procesos de liberación, entonces su práctica cristiana es falsa. Y para ir terminando quizás, porque como esto es un poco, son claves, pues, son claves teológicas y políticas, en el sentido de que en la medida que se desarrolla el pensamiento en los cristianos, entonces en esa medida van contribuyendo y aportando a los cambios sociales. Un séptimo elemento es el tema de la iglesia y la liberación. Y aquí entonces esto de la iglesia, ahí empezamos a ver el tema de las comunidades eclesiales de base. ¿Por qué? Porque las comunidades eclesiales de base en este sentido son vistas en clave teológica, ¿verdad? Digamos, es como las comunidades eclesiales de base son tierra fértil, ¿verdad? Es el rostro juvenecido donde surge la fisonomía de una nueva iglesia. Aquí ya no solamente es importante que la gente se congregue en las parroquias o en el culto en una iglesia, sino que precisamente la gente puede expresar su vivencia eclesial en su comunidad. En su comunidad. Y ya ¿cómo se llama? Todo cristiano comprometido lo que tiene que hacer es reflexionar en comunidad, porque la liberación no es individual, ¿verdad? La liberación es colectiva, así como dice el programa, ¿va? O sea, que dice que nadie libera a nadie, nadie se libera solo, todos nos liberamos en comunidad. Y aquí entonces, o sea, de aquí la importancia de las comunidades eclesiales de base. Valga un saludo
para todas esas comunidades eclesiales de base que aunque las quieren opacar, pero que están ahí presentes. Y si no, veamos el caso, por ejemplo, el último caso de los 8 adolescentes que fueron capturados por la Fuerza Armada allá en el Bajo Lempa, precisamente en una de las comunidades eclesiales de base de Armando López, donde fueron capturados, ¿verdad? Así, pues, sin razón alguna. La única razón era de su convivencia en esa comunidad donde ellos presentaron un sociodrama, que eso en las comunidades es algo normal, ¿verdad? Presentar un sociodrama. Sin embargo, ¿verdad? Como en nuestro país estamos pasando en una situación básicamente a partir de esa crisis del sistema o del modelo económico, ¿verdad? Liberal y neoliberal, y de esa crisis que se está viviendo, entonces está buscando una alternativa, ¿verdad? De cómo sobrevivir el sistema frente a su crisis propia. Y en esa crisis, lo que está desarrollando ahora en estos momentos es precisamente el neofascismo. Es un fascismo que no tolera precisamente ni siquiera la crítica a partir de un sociodrama. Y por lo tanto persigue incluso no solamente a todos sus detractores, sino que persigue incluso a niños, adolescentes, ¿verdad? Característica propia del fascismo. Entonces, leer precisamente la teología de liberación con estas claves, ¿verdad? Son importantes. Por eso, entonces, ¿cuál es el llamado que hacemos en ese sentido? Es precisamente a seguir promoviendo más comunidades eclesiales de base. Se le puede llamar, no necesariamente comunidades eclesiales de base. ¿Verdad? Lo importante es que tengan todas estas claves bíblicas, teológicas, ¿verdad? Pero lo importante es que es vivir en comunidad, en comités de base, en las pequeñitas, en las, ¿cómo se llama? En las comunidades de vida, qué sé yo, cada quien puede ponerle su propio nombre, ¿verdad? Por ejemplo, en la San Roque me acuerdo que le llamaban pequeñas comunidades de oración bíblica en las casas, le llamaba el padre César, ¿verdad? Con una metodología bien rigurosa, bien clara, ¿verdad? Pero con una espiritualidad liberadora. Es así entonces como ¿cómo se llama? He hecho un pequeño resumen de esas 7 claves, ¿verdad? Y voy a hacerla así rapiditamente, las claves, la realidad, ¿verdad? Partir de la realidad, la Biblia releída, ¿verdad? O sea, desde los pobres. 3, la historia misma, vivirla al revés, desde los pobres, no del opresor, no del opresor. Cuarto, digamos, también ver la justicia como la fuerza histórica de los pobres, ¿verdad? La cristología, que es algo fundamental. Sexto, la espiritualidad y el método, ¿verdad? Y la iglesia, que es liberadora a partir de las comunidades eclesiales de base. Son esos 7 elementos, 7 claves que nos pueden seguir ayudando, ¿verdad? Para continuar nuestro trabajo con las comunidades y seguir anunciando el evangelio, ¿verdad? De Jesucristo liberador. Ok, gracias Luis. El tiempo es limitado, pero antes de hacer el cierre definitivo, vamos a dar paso a nuestra audiencia y quiero dar lectura a algunos mensajes que han llegado y algunas preguntas, pero creo que en la siguiente vamos a darle respuesta. Dice Alfredo López, buenos días, un gusto tenerlos nuevamente. Adelante, compañeros. La Junta Directiva de la Colonia Miraflores, saludos al Frente Intercontinental del FML, saludos a Carlos Cardona y a Luis García, adelante. Rodolfo Rosales, allá hasta el distrito número 2 en San Salvador. Saludos a los compañeros Cardona y Luis García. El Frente Intercontinental del FMLN, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres y mujeres se liberan en comunión. Así es, la liberación es colectiva. FMLinistas de corazón, dictaduras nunca más en El Salvador, etcétera. Dice Jens Romualdo, saludos cordiales, compañero Cardona y Luis.
Yair Guevara, hasta allá, hasta Denver, Colorado, nos envía saludos. Blanca González, allá en Mexicano, saludo a los compañeros ahí adelante. Adesco Primavera, saludo desde Mexicanos. Y también nuevamente los miembros de la Junta Directiva de la Colonia Miraflores dicen saludos, gracias por replicar la denuncia de la comunidad Ojos de Agua. Dicha cárcava tiene ya más de 2 meses sin atención del MOC y de la Dirección de Obras Municipales. En Escalón se abrió una pequeña cárcava hace unos días cerca de las 79 Avenida Sur, frente al Centro Comercial Paseo, y en 24 horas la repararon. Se nota su preferencia de clase y donde los poderosos como Bukele quieren iluminar su poder y dejarnos abandonados a los pobres. Ese puede ser el tema en la próxima semana, claro. También nuevamente la Junta Directiva de la Colonia Miraflores dice, nos hace una pregunta que creo que va a quedar pendiente para la siguiente, porque va a tener mucha relación. ¿Cuál ha sido la estrategia de la Iglesia conservadora para destruir la experiencia de las comunidades eclesiales de base? Ya que hoy parecen seguir siendo atacadas, dado el evento de la comunidad Habana López, allá en el Bajo Lempa, en Jiclisco, Usulután. Gracias a todos los que estuvieron en contacto. También queremos hacer un anuncio. A las 12 del mediodía, hora de El Salvador, también el colectivo digital allá del oeste de California, en Estados Unidos, va a tener como invitado especial al compañero Ramiro Vázquez. Lo van a entrevistar este día, así que los invitamos a seguir esa entrevista a las 12 del mediodía, hora de El Salvador. Aproximadamente dentro de 1 hora va a estar ahí esa entrevista. Desde ya saludamos al compañero Ramiro Vázquez. El día de ayer también estuvo en la entrevista con los compañeros de aquí de Europa, me entrevistaron. Y también se llevó a cabo el evento de los compañeros veteranos y veteranas de nuestro añorado el FMLN, de nuestro glorioso FMLN, que conmemoraron 1 año más de esa gran ofensiva del 11 de noviembre de 1989, 33 años de esa gran ofensiva. Y gracias a ese gran esfuerzo, ese gran aporte, no solo físico, de compañeros y compañeras que ya no están con nosotros, que a la par estaban y muchos cayeron a la par de uno, ya. Pero igual, dedicamos todo este gran esfuerzo a ellos y a ellas que ya no están, pero espiritualmente se encuentran con nosotros. Así que agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y a todas las personas, y sobre todo a Luis Alberto García, presidente de la Asociación Apostólica por la Vida y por la Paz, y a todas las personas que siguieron en esta transmisión, nos enviaron sus saludos, sus preguntas, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia, no solo del FMLN en el exterior, a unirse a este gran esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para los y las presos y presas políticos de El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestra lucha por la liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No más persecución política en El Salvador, libertad para las y los presos políticos, dictaduras nunca más en El Salvador. La lucha continúa, compañeros y compañeras, proletarios de todos los países unidos. Viva el FMLN, ayer, hoy y siempre.